y escucho tu voz y derramo así mi alma y escucho tu voz. Vamos a leer la palabra de Dios en esta tarde y vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria a Dios. Otra vez, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Alabanzas al Señor Jesús. Yo quiero hablar esta tarde un poco sobre la garantía del evangelio. Es decir, ¿qué es realmente lo que garantiza ese mensaje? Cuando hablo de la garantía es de lo que lo hace efectivo, de lo que lo hace verdadero, de lo que lo hace real, de lo que le da, bueno, la garantía. Gloria al Señor. Hablando del evangelio, los hermanos, los creyentes, sabemos que evangelio significa buena noticia. Y hemos visto que una buena noticia llega precisamente cuando hay dificultades o cuando hay de pronto desesperanza, cuando hay como quietud, cuando no se avanza, cuando de pronto no hay buena salud, cuando hay… Normalmente las buenas noticias se esperan, o las noticias se esperan cuando hay una razón. Y en el mundo realmente había una gran razón para esperar una noticia. La Biblia dice que la condición de la humanidad era una condición muy degradable o degradada, una condición muy difícil, una condición caótica, porque resulta que la Escritura dice que todos los seres humanos nos habíamos apartado del camino, nos habíamos alejado de Dios. Y la Biblia dice que Dios es la luz. Entonces el mundo entero estábamos en tinieblas a causa de habernos separado de Dios, que es la luz. Al andar en tinieblas, la Biblia dice que el que anda en tinieblas con todo se tropieza, que el que anda en tinieblas cae al hoyo. Entonces, andar en oscuridad, andar en tinieblas es muy difícil, es muy complicado. Y de hecho, entonces, pues así mismo se esperaba la noticia, la garantía del evangelio. Gloria al nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, dice la palabra del Señor, alabanzas al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Entonces la condición de la humanidad era tan precaria que en tinieblas el hombre se hundió en fracaso, en dificultades, en problemas. Y la Biblia dice que por causa de esa condición entonces fuimos destituidos de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Romanos el capítulo 3, verso 23 dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces al estar destituidos, lo único que se esperaba era el pago o recibir la consecuencia de lo que se había sembrado. Y entonces la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Esa era la primera noticia, muy desagradable, por cierto. La paga del pecado es muerte.
y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en esa situación se esperaba una noticia. La noticia era o el momento de la ejecución o quizá una alternativa, una buena noticia, una puerta que se abriera para escapar, alguien que lo pudiera librar. En la escritura menciona de entes que trataron de librar al hombre de su pecado, pero que se les negó entonces la fianza, se les negó la oportunidad. En el libro de los Salmos dice que el rico de sus riquezas se jacta y que en manera alguna podría redimir el alma de su hermano, porque el valor de ella es muy elevado y no se podría lograr jamás. Así que se le negó la oportunidad al que quizá con dinero quiso pagar y quiso solucionar el problema de un familiar. No había alternativa. Gloria al Señor. Entonces, la buena noticia, que es el Evangelio, tiene que ver con que el hombre en esa condición se le abre una puerta, aparece un libertador, aparece un salvador, aparece alguien con la capacidad de pagar lo que se pedía por la vida del hombre. Y entonces, al voluntariamente pagar esa liberación, pagar ese rescate, qué buena noticia, alguien pagó por el hombre. Y la garantía entonces del Evangelio es que no son solo palabras, sino que son hechos. La buena noticia no fue una farsa que alguien se inventó. No fue por ahí algo que a alguien se le ocurrió y lo proclamó. Hoy por hoy estamos llenos de noticias extrañas, no sabemos qué noticia es verdad y qué no. En estos días la gente esperaría una buena noticia, la gente esperaría la noticia de que no hay más contaminados en su departamento, o por qué no decirlo en el país, o que ya se encontró el medicamento que es suficiente para parar el efecto de la enfermedad que ahora nos asusta a todos. Esa sería la buena noticia. Pero las noticias que circundan son unas noticias que no se sabe realmente ni de dónde vienen y no se sabe si serán ciertas. Hoy por hoy hay una noticia que dice que está avanzando la contaminación en Colombia y en nuestros departamentos. Y hay otra noticia que dice que es mentira, que lo que sucede es que a todo el que se muere lo están pasando por COVID-19. Y han hecho memes y han hecho cosas. Por ahí escuchaba un videito donde decía que alguien se había caído de un 6º piso y al caer murió, pero murió de coronavirus. Que a otro se lo arrastró un carro, lo llevó por delante y lo mató, pero murió de coronavirus. Es decir, que hay noticias que nos llevan como a creer que no es tan cierto lo que se está hablando de la pandemia. Pero hay otra noticia que dice que es realmente cierto. Hay noticias que dicen que no hay remedio para el COVID-19, pero hay otras noticias que traen una cantidad de remedios supuestamente efectivos para el problema. Entonces son noticias inciertas, son noticias básicamente ni la una ni la otra tiene un soporte verdadero, tiene realmente un cimiento firme, ninguna tiene una garantía de verdad para poderla creer. A diferencia del Evangelio, que tiene garantía, que está soportada sobre hechos reales. Gloria al nombre del Señor. Y entonces los hechos reales que garantizan el Evangelio es que en el Antiguo Testamento hay una cantidad de hombres
que hablaron acerca del advenimiento del Dios del cielo manifestado a los hombres para ejecutar esa salvación gloriosa de la que hoy hablamos. La Biblia dice que todos los profetas hablaron de él, que en los salmos se habló de él, que en la ley se habló de él. Es decir, que hay una serie de testimonios que afirmaban que en efecto Dios tenía un plan redentor para el hombre. Entonces no fue uno ni dos, lo anunciaron todos los profetas, se habló de él en la ley y se habló de él en los salmos. Pero no sería garantía solamente que hubiese profecía. Gloria al nombre del Señor. El asunto es que la profecía tuvo su cumplimiento, y por eso en las páginas de la Escritura, y no solamente de lo que nosotros llamamos Biblia, que es una biblioteca que contiene libros sagrados, sino que hay un sinnúmero de libros históricos que hablan acerca del advenimiento de Jesús el Cristo. Gloria al Señor. Y se testifica acerca del milagro como este vino al mundo. La Biblia declara que una joven, una señorita, una virgen, oyó de parte de Dios un mensaje, y esa palabra se hizo carne en su vientre. Y la Biblia dice que la virgen dio a luz un hijo y se le llamó Jesús. Y el evangelista Mateo en su capítulo 1 dice que esto se cumplió, o esto se dio para que se cumpliese lo que había sido profetizado por el profeta Isaías cuando dijo: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Así sucesivamente sigue el relato bíblico e histórico acerca del Cristo que a los 30 años comenzó su ministerio. Comenzó llamando a la gente al arrepentimiento y a que le siguieran. Y cuando la gente decidió seguirle, hay testimonio de que fueron transformados por un poder sobrenatural que los hizo nuevas criaturas. Y el que era un vulgar dejó de ser vulgar, el que era un pernicioso borracho dejó de serlo, el que era un drogadicto dejó de serlo, el que tenía costumbres raras, diferentes, dejaron esas costumbres y siguieron a Jesús de Nazaret. Gloria al nombre del Señor. Hubo testimonio y hay testimonio escrito, hay historia donde se nos relata los beneficios que fueron hechos por medio de Jesús. Este Jesús vino a partir la historia en dos. La humanidad estaba en tinieblas desesperanzada, sin quien le ayudara, y aparece uno que para muchos era extraño, para otros no tanto, que sanaba a los enfermos, que libertaba a los endemoniados, que levantaba a los paralíticos, que resucitó a los muertos, que dio apertura de cárcel a los prisioneros, que dio esperanza al que había perdido la esperanza. Bendito el nombre del Señor. Pero el sello, la garantía de este evangelio no solamente se da por la historia del nacimiento y del ministerio de Cristo, sino que la Escritura dice que habían dado testimonio todos los profetas que éste había de ser muerto y que luego resucitaría, y la Escritura habla de él bien, y la historia lo confirma, de que este Cristo fue muerto a causa del beneficio y enseñanzas que daba, y a causa de que el pueblo le seguía.
dice que fue llevado a una cruz y colgado vulgarmente en ella, y que después de su muerte fue sepultado. Pero la escritura dice que pasó algo extraño, y que incluso los soldados que quedaron allá encargados de custodiar la puerta del sepulcro donde habían metido a Jesús, tuvieron que inventarse en una historia. Pero ellos fueron testigos de que la historia de ellos era falsa, que ellos habían visto un milagro extraordinario, que ángeles habían descendido, que la puerta del sepulcro de Cristo se había quitado de su lugar y que el que estaba muerto había resucitado. Bendito el nombre del Señor. Así que la garantía del Evangelio es el cumplimiento de las promesas, es la realidad del testimonio, es la realidad del ministerio de Cristo, es la realidad de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Gloria al Señor. Me llama la atención lo que Pablo dice en el capítulo 15 de primera carta a los Corintios. Comienza diciendo: además, declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Eso quiere decir que el evangelio salva, que el evangelio es garantía de salvación y de vida eterna. Pero miremos por qué. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, pero que también resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy ni digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, si predicamos y así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, entre vosotros decir que la resurrección de los muertos no es verdad. Porque no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, predicación y vano también nuestra fe. Así que faltaba todavía el sello de garantía, de garantía de esa predicación, de ese mensaje, de esa noticia. Y Pablo dice que si hubiese habido cumplimiento de la profecía hasta el nacimiento y el ministerio de Cristo, no hubiese sido suficiente. Pero el apóstol Pablo dice: ciertamente se dio lo que las escrituras decían con respecto a Cristo. Nació por medio de un milagro, como se había prometido. Gloria al Señor. Hizo milagros como había sido prometido y profetizado. Isaías había dicho: el Señor mismo vendrá y os salvará, y cuando Él venga, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Así que el apóstol dice: el cumplimiento de la profecía también fue en ese ministerio glorioso de milagros y de manifestaciones de poder maravillosas.
Pero alguien pudiera decir que no era suficiente. Entonces dice el apóstol Pablo que Cristo resucitó y que si no hubiese resurrección, vana sería nuestra predicación y vana sería también nuestra fe. Alabanzas al Señor. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios a Cristo, el cual no resucitó, entonces si los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Así que si Cristo no resucitó, en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo se perdieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo y somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, somos los más dignos de lástima de toda la humanidad. Pero hay un hecho maravilloso, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es Él, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también la resurrección de los muertos. Ahora en Cristo todos son vivificados en Cristo Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Así que el Evangelio no solamente se trata de una puerta que se abrió, no solamente se trata de la intención de Dios ayudar a la humanidad, no, el Evangelio va más allá que una intención. El Evangelio está respaldado por hechos maravillosos, contundentes, que el hombre no puede ignorar, que la filosofía ha tenido que investigar, que los filósofos no han podido desvirtuar. Son realidades gloriosas, y aquellos que tuvieron la intención de negar, de esconder la resurrección de Cristo, no pudieron, porque no fueron solo los que se pararon a la puerta del sepulcro los que lo vieron resucitado, sino que dice la Escritura, apareció a Jacobo, apareció a varios hermanos, después a más de 500 y ha aparecido a muchos. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando las mujeres vinieron el primer día de la semana para ver qué había ocurrido con el que había muerto y para ver si regaban algunas especies aromáticas a la puerta de ese sepulcro, se quedaron maravilladas cuando vieron la puerta del sepulcro quitada, la piedra que lo cubría quitada. Y entonces, cuando creyeron que alguien se había llevado el cuerpo, y exclamaron aterrorizadas, dice la Escritura que un personaje celestial les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y el apóstol Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados, pero que resucitó para nuestra justificación. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, la garantía del Evangelio son hechos probables y contundentes. Hechos comprobables. No son ideas. Esto ciertamente ocurrió. Alabanzas al nombre del Señor. Esto ciertamente partió la historia de la humanidad. La garantía es que el que fue crucificado vive por los siglos de los siglos. En el libro de Apocalipsis él dijo: yo soy el que estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Como queriendo decir: yo tengo el control de la muerte, yo tengo el control de donde van los hombres. Alabanzas al nombre del Señor. Oh, si creemos en Jesús, tenemos vida porque Él vive.
Gloria al Señor. Quien cree en el Evangelio puede ser transformado, porque el que nos trajo el Evangelio le dio garantía con su muerte en el Calvario y con su resurrección, y vive por los siglos de los siglos. Por eso Jesús dijo un día: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es por eso que no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios con garantía. Porque no es una cosa ilusoria a ver si a alguien le resulta. No es algo así como pensaba Simón, el que primero era mago y con sus artes mágicas en el capítulo 8 de Hechos engañaba a muchos. Y cuando creyó a Felipe, que anunciaba el Evangelio y el nombre de Jesús, también se bautizó. Pero cuando vio que los discípulos ponían las manos sobre los hermanos y ellos recibían el Espíritu Santo, Simón vino a los discípulos para decirles: cuánto me cobran y denme de ese poder, para que cuando yo también las manos sobre alguien, también reciba el Espíritu Santo. Este creía que era una farsa. Este creía que era algo que se podía comprar con dinero. Este creía que era algo así como algo organizado por alguien ahí entre los hombres. Pero los discípulos le dijeron: tienes una mente enferma todavía. No te has desprendido del paganismo. Esto no se compra con dinero. Esto viene de arriba. La garantía está en que Cristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y si Él resucitó, el que cree en Él puede tener vida, y vida en abundancia. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Usted que ha creído al Evangelio, no crea que ha creído en algo insignificante. Ahora le estábamos dando gracias a Dios por las personas que nos llevaron, que nos dieron a conocer en el Evangelio. Pero ciertamente ninguno de ellos nos salvó a nosotros. Algo grande ocurrió que los había salvado también a ellos. Algo mayor que los que nos llevaron el Evangelio. Es el propietario, el Señor, el dueño del Evangelio, y es el que le dio garantía con su resurrección. Él vive, y dice la Escritura: y como Él vive, nosotros también viviremos con Él. El apóstol dice que esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Esperamos la obra redentora del Señor. Esperamos, Señor, esperamos el cumplimiento de sus promesas. Él es bueno y para siempre es su misericordia.